Hola, ¿qué tal a todos amigos? Es un placer de verdad saludarlos y sigue desarrollándose la denuncia del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la compra del programa espía Pegasus por parte de la administración de Iván Duque. Recordemos que en una alocución presidencial el mandatario dijo que se habrían transportado 11 millones de dólares en efectivo a Israel para adquirir un programa destinado a interceptar comunicaciones de opositores políticos y los jóvenes que participaron en las protestas sociales del 2021. Desde que el presidente Petro hizo pública la denuncia en televisión nacional, las reacciones han sido muchas. Para algunos, esta revelación podría arrojar luz sobre varias actuaciones del gobierno Duque, además de reforzar la tesis, o más bien la idea de que el Estado colombiano ha sido utilizado para perseguir a opositores, una práctica que parece ser constante, al menos en gobiernos de derecha. Pero también hubo quienes afirmaron que el presidente estaba delirando y que su declaración no era más que una cortina de humo para desviar la atención del paro camionero liderado por un adversario político y un confeso uribista, Henry Cárdenas. También se criticó que el presidente Petro decidiera compartir esta información con la ciudadanía. Es decir, se criticó que el presidente haya sido transparente con los colombianos. Insólito. O sea, pretendían que una noticia de tan semejante magnitud, que expone que un Estado es capaz de no respetar la disidencia, de no respetar al adversario político, se mantuviera en silencio. Ok, válido solamente, y lo considero, cómo se llevó a cabo la información, o más bien cómo le entregó el presidente Petro, es decir, en la forma que le entregó. Pero el hecho de que lo hizo, la información que es de interés pública, no es razonable que la postura correcta haya sido callarse. Y el presidente no se cayó. De igual forma, Petro es un mandatario, y así lo considero, que reconoce y visibiliza lo que otros presidentes ocultaron para no pisarle la capa a sus antecesores. Ahí estamos viendo un claro ejemplo, la confesión de Juan Manuel Santos, quien dijo que hizo todo lo posible ante los Estados Unidos para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez nunca sea llamado por la justicia de ese país. Por eso la gravedad del presidente Petro pone en entredicho la ética de la administración Duque, que de confirmarse, o más bien de que la justicia lo haga en sentencias, habría sido el uso de recursos públicos para silenciar a sus detractores. Eso solamente se ve en los gobiernos de dictaduras, en los gobiernos autoritarios. A Iván Duque, que le gusta posar en la comunidad internacional como un demócrata. Y por eso el manejo de este tipo de herramientas contra la ciudadanía es inaceptable que suceda en un país que se enarbola de ser democrático. Los exfuncionarios del gobierno de Duque, ¿qué han dicho? Ellos han manifestado que eso no se hizo, que la compra del software Pegasus nunca sucedió, y la justificación es que en el SECOT, donde se deben publicar las compras que hace las entidades del gobierno, no aparece esa compra. Pero claro, claro que no iban a hacer la publicación del SECOT, ni tampoco iban a decir que trasladaron más de 11 millones de dólares hacia Tel Aviv para comprar un programa que iba a generar todo un debate en ese momento en la opinión pública, como para qué lo usaron. Entonces, esa justificación parece más para burlarse de las denuncias y de los colombianos en general. Entonces, los que dijeron estas cosas son los mismos que dijeron que Petro intentaba cubrir su mal gobierno, es decir, que la atención parecía más un esfuerzo por deslegitimar las denuncias del presidente que confrontarlas. La historia de este país se ha caracterizado porque este Estado colombiano se ha dedicado a interceptar comunicaciones de periodistas, de magistrados, de defensores de derechos humanos y de cualquier persona que consideren un enemigo político. Veamos qué dijo Petro sobre Pegasus recientemente en una asamblea nacional donde estaba su electorado primario, pero también los ciudadanos que lo apoyan. Vamos a ver qué dijo el mandatario en una declaración que está dando mucho de qué hablar, no solamente con el tema de Pegasus, sino también otros asuntos más de interés nacional. ¿Por qué la prensa quiere llenar sus páginas y sus tiempos hablando de qué crimen cometió Petro al hablar del Pegasus?
y no del Pegasus, y no del Pegasus ni de los jóvenes muertos. Habrá gente en la comunicación social de Colombia que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la oligarquía colombiana que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la política colombiana que tiene que ver con Pegasus. Tanto miedo le tienen a la verdad, y sobre todo cuando un presidente de la República ante su pueblo y por televisión dice la verdad. Tan mal acostumbrados estaban a los discursos de los presidentes, creyéndole sus mentiras, que ahora les parece una bofetada que un presidente pueda decir la verdad. Y es cierto lo que menciona el presidente. Luego de su alocución, entonces estábamos viendo que lo que iban a centrarse los grandes medios de comunicación es que ¿por qué lo dijo en un momento de paro camionero? ¿Por qué hace la denuncia en estos momentos? ¿Por qué está leyendo la carta? ¿Por qué se vistió de esta manera? Miren que estaba mal inclinado en el atril en el que tenía la carta que estaba leyendo. En fin, múltiples argumentos vagos, y no se debatía sobre el fondo de lo que estaba denunciando el presidente. Estaba denunciando que el gobierno de Iván Duque, en representación del Estado colombiano, compró un programa para espiar a opositores políticos. Esa es la denuncia y ese era el debate que debíamos de dar. Pero ¿por qué no se hizo? ¿Será por las mismas preguntas que hace el presidente, en el sentido de que ¿será que hay políticos involucrados, parte de la oligarquía colombiana? Algunos medios de comunicación, porque estamos viendo también cómo tratan de desviar la atención, de marcar otra agenda pública y no debatir sobre lo que mencionó el presidente, como si lo normalizáramos, como si ya eso lo hubiésemos visto y entonces no teníamos que debatir sobre lo que dijo el mandatario. Y entonces ahora parece que la razón la empieza a tener el presidente. Surge nueva información vinculada a la denuncia presidencial, esta vez relacionada con la muerte del ciudadano israelí. Se trata de Yarit Bokor, de 49 años. Él fue hallado sin vida en su residencia en un apartamento en Medellín el pasado 13 de septiembre. Según la columna dominical del periodista Daniel Coronel, Bokor, con más de 17 años de residencia en Colombia, podría tener vínculos con la denuncia de Petro sobre Pegasus. Bokor obtuvo una cédula de extranjería y residencia oficial en 2020 durante la administración de Iván Duque, y aunque fundó su empresa en Medellín en 2013 y los registros de la Cámara de Comercio indican que nunca llegó a operar. De hecho, este ciudadano israelí solicitó la cancelación de su matrícula mercantil el mismo año de la fundación de su empresa, dejando constancia de su retiro como empresario mediante documentos respaldados por su pasaporte. Ustedes están viendo lo que publicó el periodista Daniel Coronel. Antes de radicarse en Colombia, Bokor poseía diversas propiedades en la Florida, en los Estados Unidos, cuyo valor no correspondía a los ingresos que podía recibir como ingeniero de sistemas. No solamente en la Florida, sino también tenía otras propiedades exclusivas, como en Nueva York y Los Ángeles. El vínculo más intrigante, ojo a esto, el vínculo más intrigante entre la muerte de ese ciudadano israelí y las denuncias de espionaje que hizo el presidente Petro están en su perfil de Likendi, quien dice, este ciudadano documentó que desde el 2016 hasta la fecha de su fallecimiento se encontraba trabajando en una empresa canadiense especializada en inteligencia informática. Estamos hablando de la empresa Sambai. Esta firma ha sido acusada en varias ocasiones de participar en actividades de espionaje y censura y violaciones a los derechos humanos. Miren lo que dice el periodista Daniel Coronel. Esa empresa, Sambai, especializada en inteligencia informática, ha tenido problemas con el gobierno de Estados Unidos por ejercer actividades de espionaje, censura y violación de derechos humanos. Sambai, que opera desde Ontario, Canadá, está acusada de usar herramientas tecnológicas para censurar la discrepancia, monitorear actividades en Internet, acosar opositores, vigilar periodistas y activistas de derechos humanos en al menos 16 países: Azerbaiyán, Argelia, Afganistán, Bielorrusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Jordania, Kuwait, Pakistán, Qatar, Rusia, Sudán, Tailandia, Turquía
y Uzbekistán. Entonces, hasta este momento que estamos teniendo, hasta este punto que estamos viendo, amigos y amigas, la creación y cancelación de una empresa en tan poco tiempo que sugiere que las actividades de Bocor en Colombia tenían un propósito distinto al de un emprendimiento convencional. La primera. También estamos viendo una conexión empresarial que parece más una fachada, presuntamente una fachada, que un verdadero negocio. Las propiedades de alto valor que no concuerdan con el perfil financiero de un profesional de ingeniería de sistemas. Pero también estamos viendo un planteamiento a partir de lo anterior, el origen de esos fondos y las posibles actividades paralelas. Luego su repentina muerte, aparentemente vinculada presuntamente a una red de espionaje que añade una matriz nueva y perturbadora a las acusaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Las coincidencias no deberían ser ignoradas y están ameritando una investigación exhaustiva. Esto mencionó el presidente, o más bien le dio una orden a la DIPOL de encontrar el programa Pegasus. Le pidió al general Salamanca que encuentre el software dentro de la DIPOL o fuera de él y se le entregue a la Fiscalía General de la Nación para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado. Según sustenta Coronel, ojo a esto, porque ya empieza a ver la participación de fuentes, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos. Sandbay suministraba herramientas para el monitoreo masivo y censura en línea utilizadas para hostigar a políticos y activistas de derechos humanos, así como para instalar software de espía en los dispositivos de críticos y disidentes. Miren. Comunicaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos aseguran que Sandbay, abro comillas, proporciona herramientas de censura y monitoreo web masivo, incluido el bloqueo de noticias, el acoso a políticos y activistas de derechos humanos y la instalación de software espía en los dispositivos electrónicos de críticos y disidentes del gobierno. Cierra comillas. También surge otra cuestión de esta empresa. Sandbay ha sido vinculada a abusos contra los derechos humanos, como ocurrió en 2023, cuando fue acusada de interceptar las comunicaciones del candidato presidencial opositor de Egipto. Aunque inicialmente parecía no haber ninguna relación entre las denuncias del presidente Gustavo Petro y la compra de Pegasus, Sandbay comparte un socio clave en común. Miren. Sandbay ha tenido un socio en común con la empresa israelí NSO, que produce el programa espía Pegasus, el mismo que habría sido comprado con $11 millones en efectivo llevados en un jet privado a Israel durante el gobierno de Iván Duque. El socio en común se llama Francisco Partners LLC. En 2017 compró Sandbay. La misma Francisco Partners tenía el 65% de NSO hasta 2019, cuando entregó esa mayoría a los fundadores de la firma israelí a cambio de acciones en Novalpina Capital, un fondo de inversión inscrito en la Bolsa de Londres. Lo que estamos viendo realmente es gravísimo. La relación entre perfiles de estas empresas que apuntan a una red internacional de espionaje y control político. Lo que estamos viendo es que además, hasta qué punto están llegando los poderes internacionales para preservar ese poder político y sobre todo en Colombia. Porque en ese momento las encuestas decían que Petro no pasaba a la segunda vuelta presidencial, que no le ganaba el candidato del uribismo, pero al parecer ya sabían que Petro estaba a punto de conquistar la presidencia de la República. ¿Acaso también olvidamos lo que pasó durante el gobierno de Duque con esa base de documento que contenían los nombres y los perfiles de las cuentas de Twitter de más de 400 personas, en el que la administración de Iván Duque logró recopilar cómo se informaban, o más bien qué compartían en esa red social, y lo dividieron entre positivo y negativo? Lo que aparentemente fue un perfilamiento digital hecho por la solicitud del gobierno de Iván Duque. He sido, soy y seré un defensor de la libertad de prensa. Además, el perfilamiento y las interceptaciones
sin órdenes judiciales que hizo el ejército bajo la comandancia de Iván Duque con el general Nicasio Martínez, que llegó a la dirección del ejército en 2018 gracias a Iván Duque, a pesar de la cuestionada figura que ya estaba sobre él por los múltiples escándalos como las directrices del ejército que ordenaban a las tropas los resultados operacionales que se traducían en falsos positivos, la muerte de exguerrilleros de las FARC que no estaban con armas, como la de Dimar Torres, el falso positivo que regresó con el gobierno de Duque, y la operación militar contra disidentes de las FARC que acabó con la vida de 8 niños, el bombardeo a campamentos. No solamente esos cuestionamientos sobre el general Nicasio Martínez, sino que también esas interceptaciones que reveló la antigua revista Semana a magistrados, a congresistas y periodistas durante la administración de Iván Duque. ¿De qué me habla, bien? Pero muy valientes los que gobernaron con Duque salieron hace unas semanas a decir que el gobierno Petro estaba interceptando a magistrados, que estaba interceptando a periodistas y no tenían pruebas. En el debate de control político que le hicieron a Carlos Ramón González, el director de la inteligencia colombiana, no mencionaron más que chismes. Es decir, creen que actualmente se vulneran derechos fundamentales como lo hicieron ellos, cuyo patrón de abuso de poder para silenciar a quienes piensan diferente, a quienes están ejerciendo una oposición política, para ellos representan más bien una amenaza a los intereses que tienen. Lo de Pegasus y lo de operaciones ilegales para mí no son operaciones aisladas. A lo largo del gobierno de Iván Duque, múltiples denuncias surgieron con pruebas, amigos y amigas. Surgieron en torno no solamente a la vigilancia, sino también a la persecución de opositores políticos. ¿De qué me habla, bien? Lo del ciudadano israelí no tiene un desenlace aún, porque recientemente surgió una nueva información que realmente falta investigar. No solamente lo que hizo en Colombia, sino también la desaparición de su computador de este agente de ventas de programas de espionaje utilizados por regímenes autoritarios en Asia y Oriente Medio y que se utilizó en Colombia. Ese computador se perdió y también dinero en efectivo. Lo que vemos es que mientras algunos intentan desviar la atención con acusaciones infundadas contra el presidente Petro, los hechos siguen acumulándose y las conclusiones se verán en las próximas semanas y tendrán un revuelo político y judicial que se espera que esclarezca todas las denuncias que hizo el presidente Petro y lo que se ocultó durante la administración de Iván Duque. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Espero que este contenido sea compartido con sus amigos, con sus allegados, para que abramos el debate sobre lo que hizo la administración de Iván Duque en cuanto a temas de interceptaciones sin órdenes judiciales a opositores políticos y la ampliación de la denuncia presidencial que revela Petro en la compra de Pegasus con dinero en efectivo y que, según también reveló la revista Raya y que se trató en otro video en este canal, fue comprado con dinero de la incautación del narcotráfico. De verdad, muchísimas gracias. Tengo una meta, amigos y amigas. Espero que me ayuden a concretarla, que al final de este mes haya más de 50,000 suscriptores o 50,000 suscriptores en el canal para continuar haciendo este ejercicio informativo y democrático con el país. Los invito también para que activen las notificaciones. Esto es importante porque cada vez que yo suba un contenido, YouTube le va a avisar y así usted será el primero en verlo, en comentarlo y por supuesto voy a estar leyendo todos los comentarios que hagan porque este es un espacio para abrir el debate. No necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo y también las sugerencias para este tipo de contenidos. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.